Y aquí empezamos a bocetear nuestro diseño. Yo estoy haciendo una letra básica para ir probando cómo quedaría, porque ahora mismo no he hecho todavía ninguna letra. Todo lo que estáis viendo es nuevo para mí. Yo este programa lo he utilizado para diseñar juegos, para crear algunos personajes y darle movimiento. Como veis, en la parte de arriba a la derecha tenemos la opción de pincel y de goma. Al final del vídeo también os voy a ir enseñando para qué sirve cada opción. Ahora selecciono el cubito derecho y con eso he rellenado todo lo que es el mismo color del color negro. Y ahora cogemos el cubo derecho para rellenar nuestras letras. Buscamos el color más adecuado y empezamos a rellenarlo tan fácil como veis. Tenemos que tener cuidado de no tener ninguna parte abierta porque si no se nos puede rellenar todo el fondo. Pero no pasa nada, para eso tenemos la flechita de abajo que es para adelante y hacia atrás el movimiento. Buscamos el error y corregimos con el color negro. Y ahora vamos limpiando y vamos pensando qué efectos o detalles queremos hacer. Podemos hacer unos 3D o una sombra en nuestras letras. También la manera que queremos rellenarlo por si queremos darle algunos detalles por dentro. Empezamos con la estrella que voy a rellenarla de amarillo y podemos ir dándole volumen y haciéndole sombra. Así que cogemos colores más oscuros para ir dándole este tipo de detalles. Y en nuestras letras podemos darle también una sombra, por ejemplo, en la parte izquierda, pero no va a ser el caso, así que le damos a borrar capa. Le damos a este botón para hacer línea y encima de nuestro dibujo vamos creando línea para dividir los degradados. Luego iremos borrando los sobrantes, pero mientras vamos creando con diferentes gamas de colores, de más claro a más oscuro, lo que es nuestro degradado. Lo siguiente es seleccionar el cubo izquierdo para ir rellenando nuestras partes. Empiezo con el color oscuro y le seguimos con el color un poquito más claro. Y para darle algunos detalles más a nuestra letra, por ejemplo, nuevamente le doy con la línea y voy creando este efecto de rayas, más así tipo retro. Y lo siguiente es limpiar los desperfectos con la goma y con el lápiz negro vamos de nuevo marcando nuestras letras. Y ahora vamos a darle unos brillos a nuestras letras para que vayan resaltando el volumen. Para ello creamos una línea fina en la parte de arriba a la derecha. Eso es porque quiero que vaya de ahí el brillo. Y ahora con el color blanco podemos ir dándole algunos destellos más brillantes, como si la parte del brillo brillara aún más. Y aquí tenemos en la brocha de abajo algunos efectos que nos pueden servir de brillo, así que vamos a ir seleccionando algunos para irlo probando. Y ahora vamos a crearle una sombra a nuestra pieza. Para ello voy a crear y duplicar una nueva capa. Vamos a crearle el fondo en liso y la capa que tengo delante, como veis en la parte de la derecha abajo, cojo el cubo derecho para seleccionar el color negro y todos los que son de los colores que voy seleccionando se convierten en negro. Así que ya tenemos nuestra sombra negra. Ahora abrimos el menú y le damos al botón de abajo del todo a mover abajo y eso lo que hace es desplazarlo hacia la izquierda. Ahora para arreglarlo vamos a crear el fondo liso de color gris, lo desplazamos hacia la izquierda y ahora a esta pieza que tiene el fondo pues lo vamos a borrar entero. Igualmente se verá el fondo que tenemos a la izquierda, así que no afectará en nada. Ahora seleccionaremos el botón de desplazar, cogemos la sombra y la podemos ir desplazando a todo lo que queramos. Y ahora ya podemos unir las dos capas, así que le damos aquí a seleccionar y ya la tenemos unida. Le ponemos el fondo. En la parte superior vamos a duplicar la capa para darle movimiento. Esto es guapísimo. Esto imagino que no lo esperabais, así que vais a ver lo que se puede hacer en este programa. Solamente no es dibujar. Estos se llaman frames, cada fotografía, cada fotograma, ¿no? Entonces ahora mismo los cuatro son iguales, lo que tengo que hacer es hacerle cosas diferentes. Por ejemplo, voy a hacerle un powerline por fuera para darle ese efecto. Podría empezar a hacerlo poco a poco con el lápiz y lo subrayando por fuera, pero hay una manera de hacerlo más rápido y os lo voy a enseñar. Ahora cogemos en la parte de abajo y duplicamos nuestra pieza. Cogemos el cubo de la derecha y empezamos a rellenar todo del color que queremos el powerline. En este caso es el color naranja. Y ahora cogemos esta parte naranja, la vamos a duplicar, una la vamos a poner hacia la derecha, la movemos un poquito y la otra desplazamos hacia la izquierda. De esta manera ya nos sale a cada lado, ahora faltaría por arriba y por abajo. Así que esta capa la voy a desplazar hacia abajo.
Lo siguiente será duplicarlas nuevamente y esta sí que la voy a subir hacia arriba, así ya tendremos todos los lados cubiertos. Unimos de nuevo las dos capas y ahora voy a copiar este frame que tiene la capa naranja, así tendremos todo lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer con la goma, vamos a ir borrando partes del power line para irle creando un movimiento. Y ahora le damos al play y vamos a ver cómo se va a ir visualizando. Y como a lo mejor lo veo bastante lento, voy a crear más frames diferentes y vamos a cambiar la velocidad. Donde poner retardo de frame, le ponemos 1 y aplicar todo el frame. Le damos a aceptar y todos los frames tienen la misma velocidad y como veis ya va más rápido. Vamos a crearle ahora algunos detalles para que sea más dinámico. Como veis he creado más frames y le he ido dando puntitos como si fueran salpicaduras. Y ahora cuando le doy al play vamos a tener este movimiento. Como veis va de arriba a abajo dando vueltas. Y podemos seguir dándole todo el efecto que queramos a nuestras piezas. Así que bueno, ya tenéis la primera idea y seguid trabajándola. Yo voy a darle aquí algunos detalles más para dejarla mejor. ¿Te acuerdas que te dije al principio del vídeo? Te comenté que te iba a enseñar las opciones del inventario, así que espérase para aprender mucho más. También podemos darle detalle, por ejemplo, a los brillos para que tengan su propio movimiento. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más tutoriales que tengo WillSale 3D y de todo en mi canal de YouTube. Y por último, y empezando con el lápiz que podemos pintar, botón para adelante y para atrás. Este lo tenemos para mover, este para seleccionar el color. Con la gomita podemos ir borrando. La opción de vídeo para crear los frames, para crear las velocidades. Cubo izquierdo para rellenar parte grande, cubo derecho para seleccionar todo del mismo color y rellenarlo. Esto es para desplazar partes o duplicar. Aquí tenemos la opción de hacer cuadrados, rectángulos, círculos, hexágonos, rayas, lo que queramos. E incluso objetos 3D. En las funciones tenemos todos estos botoncitos y en la biblioteca de spray tenemos lo que hemos guardado. Seleccionamos el recuadro y le damos a la goma de borrar. Como ya habéis visto, si yo pongo por ejemplo un par de personajes que soy yo mismo, le damos al play y esto se mueve de esta manera. Así que nada, este botón es para hacer degradado y con la varita mágica podremos seleccionar los colores que nosotros queramos. La verdad tampoco sé para qué es muy bien porque no lo he usado. Y el botón que tenemos debajo es para hacer las cosas del mismo color más oscuro, más claro. Ahora mismo está más oscuro, contra más le demos más oscuro será y si lo cambiamos abajo en el botón este será para dar más luz. Así que como veis va cambiando ahora dándole más luz dentro de la misma gama de color. El botón de aquí es para crear una cuadrícula, este que ya lo habéis visto para hacer los pinceles y en el último botón podremos seleccionar todos los personajes o cargar lo que queramos. Como veis aquí tengo todas mis cosas que he ido haciendo. Dale a like.